La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienvenidos todos en el día de hoy a esta preciosa programación de estudio bíblico. Venimos hablando sobre la semilla de la cizaña, es decir, la semilla de la cizaña llamada borrachera. El alcohol, el vino, hace que las personas, realmente los que participan sin disciplina, van al fracaso. Al fracaso, y en algunos casos la mayoría va al fracaso eterno, porque mueren borrachos y así se van al infierno borrachos para ser atormentados en las llamas de fuego y azufre. Esta es la razón por la cual venimos con la palabra de Dios para alertarle del horrendo peligro que se corre con esto de la borrachera. A través de Oseas capítulo 4 versículo 11, el sagrado hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la fornicación, vino y mosto quitan el juicio. La persona pierde completamente el control de sí mismo. La fornicación, el vino y el mosto le llegan a arrebatar lo que es el juicio. Pierde de estar cuerdo, pierde de ser una persona centrada en lo que emprende. En Mateo capítulo 15, verso 18, en ese pasaje Jesús dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, a la luz de esto, cualquiera puede decir, entonces no contamina al hombre las bebidas embriagantes. Por supuesto que lo contaminan cuando no tiene ninguna capacidad de ser disciplinado en la bebida. Conocí un anciano que lleva 100 años, los cumplió el año pasado. Este hombre lo conocí en Perú, un hombre chaparrito, bastante lleno de vida. Él acostumbra a tomarse una copita así de licor. Eso lo hace en la mañana y por la tarde, por 100 años. Desde que tiene uso de razón, el anciano dice que ha tomado eso, no más de eso. Y ahí está el anciano. Y realmente nunca me he emborrachado, dice ese anciano. He tenido el cuidado de guardarme cuerdo, juicioso. Pero muchos cuando llegan a probar esas cosas, lo que hacen es llenarse hasta eructarlo, vomitarlo. Y esto es lo que lo lleva al fracaso de una forma terrible. Como hijos de Dios, hemos visto en los estudios anteriores, no debemos llevarnos nunca, ni por chica ni por grande, una copa de licor. La razón es que el diablo puede tentarte o tentarnos a hacer cosas que no convienen bajo el efecto del alcohol. Porque Satanás dice una copita no es dañosa, ni la segunda, puedes tomar también la tercera, la cuarta, la quinta. Cuando viene a sentir, tiene una caja de envases vacíos de cerveza, eso quiere decir que tomó bastante y ahora tiene problema.
No puede caminar, no puede ni hablar por causa de que ha perdido el control por las bebidas alcohólicas. Ahora, el ser borracho lo lleva a todo desastre. Pierde el control de sí mismo en primer lugar. Segundo, pierde toda la autoridad sobre su familia. Tercero, pierde a todos sus buenos amigos. Cuarto, pierde muchas veces sus negocios. Y quinto, o en cuarto lugar, pierde sus negocios, pero en quinto lugar, pierde sus trabajos. Y sexto, se le cierran todas las puertas de oportunidades por ser borracho. Octavo, se vuelve un pordiosero pidiendo para poder sustentar su vicio. Y noveno, se vuelve un ladrón, en algunos casos hasta asesino, para poder obtener las finanzas y poder sostener ese vicio perverso, maligno que lo ha llevado al desastre. Ahora, ¿cómo escapar de los desastres que causan las bebidas embriagantes? La solución se encuentra atendiendo el consejo de Dios para ponerlo por obra. Si escuchamos el consejo de Dios, pero nunca le prestamos oído, entonces quien pierde es la persona sorda espiritualmente. Oye, pero no acata el consejo. De nada sirve que lo escuche. Pero la solución está atendiendo el consejo del Dios vivo, nuestro Creador, el que nos sustenta con el poder de su palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 19, está el consejo centrado, poderoso y glorioso, capaz de traer los cambios en la vida de aquellos que han caído en el alcoholismo o en cualquier otra situación. El consejo de Dios es: oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. Cuando el hombre aprende a escuchar el consejo de Dios, a enderezar el corazón al camino correcto, esa persona será restaurado, será bendecido por parte de Dios. El otro consejo que Dios da está en Proverbios 23:20. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque se ocuparon de esos dos oficios, beber y comer. No se ocupan de otra cosa. Y si se ocupan de la tercera, es para andar pidiendo en las calles a cuanto vean en el camino. En algunos casos, como dije, se ocuparán hasta de matar. En Proverbios capítulo 23, verso 20, el consejo de Dios es claro y preciso. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. ¿Por qué? Te llevará al fracaso. Vas a perder tu familia, tu trabajo, tu negocio, tus amistades. Las vas a perder. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Dice también Proverbios 23, versículo 21. Te lo recalco, querido televidente. Porque el bebedor y ese que le gusta comer demasiado empobrecerán y el sueño les hará vestir vestidos rotos. Esto habla que lo llevará a ser un perezoso, una persona que realmente va camino al desastre, y no solamente al desastre físico y económico, va al desastre espiritual, pues ya cayó en el desastre, pero va al peor. Morir borracho es morir completamente perdiendo todas las bendiciones habidas y por haber. Lo que le espera al borracho impedernido,
que se empujó a sí mismo o permitió que el diablo lo empujara a la licorería y a empapar todo su ser de bebidas alcohólicas, lo que le espera es horrendo juicio de hervor, de fuego y azufre. Mas Dios nos envió a Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna está en creer y en recibir a Jesús. Si uno cree en el poder de Jesucristo, en el poder de su sacrificio, en el poder de su sangre preciosa, y apelamos a su misericordia, encontraremos los cambios que usted y yo no podemos hacer en nuestra propia capacidad. Pero en la capacidad de Dios sí logramos los cambios, porque Dios nos da el poder para ser personas diferentes. Pero si se sigue siendo un bebedor, un comilón, se va a empobrecer. Será una persona que pasará dormido después de haberse puesto unas 2 o 3 botellas en el estómago de licor. Crea que usted va a estar fondeado. Eso lo hará dormir horas tras horas, horas tras horas. Pero ese tipo de sueño, dice las Santas Escrituras, te hará vestir con ropas rotas. No tendrás para poder comprar, vas a padecer tantas necesidades. Pero en Proverbios 23-22 sigue el consejo: oye a tu padre. Este Padre está en los cielos. Es el creador y sustentador de todas las cosas. Oye a tu Padre, aquel que te engendró. Vemos a la luz de las Santas Escrituras que Dios nos engendró en el vientre de nuestra madre, nos dio el poder de salir de ese vientre. Él es el que sostiene. Nos dio un padre terrenal y una madre terrenal. Entonces hay que escuchar el consejo de nuestro Padre Celestial y el consejo terrenal. Pues oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, también no la menosprecies. Compra la verdad, no la vendas, y la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. Adquiere estas 3 cosas para que seas librado de la muerte, del poder del licor, porque el poder del licor es una fuerza sobrenatural. Algunos que comienzan a beber tienen la capacidad de dejar las bebidas, pero una persona que ya el diablo vino totalmente a tomar el dominio de su propia vida, es una fuerza sobrenatural que lo empuja a emborracharse. Quiere zafarse, pero no puede, porque el enemigo lo ha atrapado de una forma terrible. Esa persona escucha las voces del demonio. No solamente las escucha en sus oídos, sino en su espíritu, en su pecho, en su mente, el cual lo empuja. Mas Dios dice: compra la verdad y no la vendas. Compra la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Si estas cosas hace la persona que está hundida en ese problema, entonces logrará salir de allí. Porque si obedece, la obediencia lo hará fuerte. La obediencia a la palabra de Dios le dará la capacidad y el poder de ser un vencedor al alcohol y a cualquier bebida embriagante. Las bebidas embriagantes están prohibidas en la congregación cristiana. Por lo tanto, no beba, ni participe ni de una copita, para que el diablo no lo tiente llevándolo a emborracharse. El borracho es propenso al alboroto rudo y desenfrenado, a las acciones ridículas que son un oprobio. En el libro de Proverbios 21, como el Salmos capítulo 107, verso 27,
Isaías capítulo 19, versículo 14. En estos pasajes bíblicos, comenzando con el libro de Proverbios, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. De ninguna manera es sabio, porque está hablando cosas que no son correctas, cosas que hieren a los que están enfrente, a los que le rodean. ¿Quién quiere estar con un borracho malcriado? Con un borracho violento. Los borrachos se vuelven violentos, mal hablados, irrespetuosos, no respetan a nadie. Entonces, ¿por qué? Porque participó del vino que lo escarnece. Se burla de él mismo, el vino se está burlando de él. Entonces, la sidra lo ha vuelto una persona loco, alborotado. Hace correr a sus vecinos, hace correr a sus amigos. Cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Entonces, el vino se burla, se mofa con el fin de humillar y ridiculizar al borracho. Ese es un demonio que lo lleva constantemente al desastre y se burla del borracho. Se mofa con el fin de humillarlo, ridiculizar a ese individuo borracho. Ahora, en el Salmos capítulo 107, verso 27, los borrachos tienen esta situación, tiemblan y titubean como ebrios que están. Ya sea que les hace falta un poco de licor, por eso tiemblan, titubean, están desesperados, temblando. Y toda su ciencia también es inútil, no tienen nada de sabiduría, y la que poseen, toda es completamente inútil. Por lo tanto, las Santas Escrituras nos dice también a través del libro de Isaías, capítulo 19, verso 14, hablando de aquellas bebidas espirituales que Dios las permite para que el hombre fracase por cuanto no quiso escuchar el consejo de Dios. La Biblia dice que Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el borracho en su vómito. Esto da a entender que el borracho también tambalea sobre su propio vómito. No se puede parar. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra vértigo? Trastorno del sentido del equilibrio, caracterizado por una sensación de movimiento rotatorio del cuerpo o de los objetos que le rodean. Eso significa vértigo. Y Dios dice, Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él. Le hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el borracho en su propio vómito. Entonces, esto le pasa a muchos de los hombres y mujeres que por no acatar el consejo, las enseñanzas edificativas, vivificadoras, consoladoras, transformadoras, entonces Dios permite que las fuerzas del mal vengan y atrapen a esa persona. Tal vez usted diga, pero eso no lo creo. Es lo que acabamos de leer. Y si no, váyase al capítulo 2 de segundo de Tesalonicenses, verso 9 al 12. Dice que por cuanto desecharon la verdad y no quisieron nada con la verdad, Dios permitirá espíritu de error que los arrastre al engaño y a la condenación. La razón es que Dios no quiere estar pregando por mucho tiempo con aquellos que se vuelven sinvergüenzas, que no quieren los cambios
ofrecidos por un Padre celestial glorioso y eterno. Dios quiere salvar, por eso ha puesto predicadores en grandes cantidades en la faz de la tierra. Dios ha permitido que a través de los medios de comunicación llegue la palabra a todos los extremos del mundo, para que todos oigan, crean y se arrepientan de sus pecados y se vuelvan de su mal camino al camino santo de Dios. Pero después de haber escuchado tanta palabra y no obedecerla, es ahí cuando Dios permite entonces a los espíritus inmundos para que estos vengan. Dios no quiere hacerlo, pero como el hombre cerró su corazón y no quiere nada con Dios, entonces Dios dice, la medicina de esto es lo que ellos buscan. Y ciertamente lo que ellos buscan es la muerte, el dolor, la destrucción, cuando Dios está ofreciendo vida, paz, amor, gozo y alegría. Eso lo da Dios cuando el hombre se humilla delante del Dios santo, del Dios vivo. Ahora bien, por consiguiente, la práctica de la borrachera no puede tolerarse en la congregación cristiana. La actitud de Dios hacia la borrachera se reveló en su ley, esto es, en Israel. Al hijo que fuera terco y rebelde, así como glotón borracho, se le tenía que apedrear hasta morir. Esto es lo que enseña las Santas Escrituras. En el libro de Deuteronomios capítulo 21, versos 18 al 21. Entonces, dice Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, pues Dios le dictó estas palabras para el pueblo. Si alguno tuviera un hijo contumaz, rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedece para nada. Entonces, dice en el verso 19, los tomarán su padre y su madre y los sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y de todo Israel. Y todo Israel escuchará y temerá. Si estas leyes dictadas en el Antiguo Testamento se aplicaran hoy, no tendríamos tantos desastres que hay en todas las ciudades y en todas las naciones. ¿Qué corrupción más terrible se aumenta cada día por la participación del licor y de las drogas? Pero si se aplicaran las leyes correctas que Dios dictó, le aseguro que hubiese más gente temerosa y apartada de todo mal. Pero Dios ha proveído a Jesucristo su Hijo. Si la persona acude a Jesucristo, las cadenas de las borracheras, del alcohol, de las drogas y del mosto se irá de su propia alma, de su propio corazón y de su cuerpo. Porque Dios es el que trae los cambios perdurables, cambios que produce vida, esperanza, consuelo, sanidad para el hombre y la mujer que se humilla delante de Dios. Ahora, de manera similar, la Biblia ordena que se expulse de la congregación a los borrachos inveterados a no arrepentirse. Es decir, que han endurecido su corazón y no quieren arrepentirse. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, por ejemplo, el capítulo 5, verso 11,
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, 2, avaro, 3, idólatra, y 4, maldiciente, y 5, borracho, y 6, ladrón. Con el tal ni aun comáis. Es decir, no debes de confraternizar con este tipo de gente. Porque se llaman hermanos, pero no practican la verdad de Dios. Con sus hechos la están pisoteando. Y por lo tanto Dios dice, no te juntes con ellos, a menos que vayas para amonestarlos, a menos que vayas para enseñarles. Pero el asunto es que estas personas se están congregando, pero simplemente van al templo por mitigar un poco su conciencia, pero nunca dejan que la palabra penetre en su corazón. Pero cuando el hombre con grande sinceridad le dice a Dios, Dios, yo quiero el cambio, Dios le cambiará completamente. Su vida será una vida preciosa, gloriosa, porque el trabajo que Dios hace en la vida de aquellos que nos hemos arrepentido es preciosa, es gloriosa. Por lo tanto, es necesario acudir al Dios que nos fabricó. Él tiene el poder para traer los cambios necesarios a nuestras propias vidas. Entonces, regresando a 1 de Corintios, capítulo 5, verso 12. En el verso 11 se nos dice que no nos juntemos con ninguno que se hace llamar hermano, pero es fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso dentro de vosotros. Si la persona no para de seguir pecando, el Señor dice, quita a ese perverso de la congregación. Lo dice Dios, no es asunto que el pastor se lo invente. Lo dice Dios, que si la persona persiste y persiste y persiste en estar pecando y no hay cambio, lejos de eso está acarreando problemas a los demás que quieren consagrarse. Entonces el Señor le dice a los líderes de la iglesia, quita a ese perverso de entre de vosotros. Entonces, de manera similar, entonces la Biblia ordena que se expulse de la congregación a los borrachos que no quieren arrepentirse, que no aman a Dios de ninguna manera. En las obras de la carne se incluyen las borracheras, diversiones estrepitosas, cosas que las naciones en general practican. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.